Bueno, vamos a comenzar esta segunda ponencia, esta segunda clase, ya que estos son cursos de verano, pues una clase. Juan Ignacio Pérez Iglesias es catedrático de Fisiología en la Universidad del País Vasco, cuya cátedra de Cultura Científica dirige. Es asociado al Donostia International Physics Center y fue rector de esta universidad entre el año 2004 y 2009. Preside el Consejo Científico del Instituto Vasco de Investigación y Evaluación Educativa. También es presidente del Comité Asesor de Conversation España, que también es una... Yo por lo menos la recibo todos los días y lo leo con interés. La verdad es que también es miembro y en la actualidad presidente de la Academia de las Ciencias, las Artes y las Letras, Jakiunde, y en 2019 fue galardonado con el premio Eusko Ikaskuntza. Joder, pronunciando vasco soy fatal, pero laboral, Cuxa de Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales, que para un profesor catedrático de Fisiología tiene también mucho mérito, ¿verdad? Así que bueno, vamos a ver un poco la parte, hemos tenido la parte de filosofía y ahora la parte desde el punto de vista de ciencia de un profesor catedrático de Fisiología. Pues nada, Juan Ignacio, te dejo, me voy a poner ahí atrás. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo me voy a poner de pie. Nos hemos puesto de acuerdo, Javier y yo, para hacer las presentaciones que haya un cierto contraste. Él la ha hecho sentado, yo la voy a hacer de pie. Él no ha puesto PowerPoint, yo voy a poner PowerPoint. Realmente he decidido poner PowerPoint no porque me guste, porque no me gustan los PowerPoints de texto, me gustan los de imágenes, pero realmente es una manera de controlarme el tiempo. O sea, lo confieso por esa razón, prácticamente por ninguna otra, y porque quizás pueda servir también para introducir un cierto orden en algo que si no podría haber resultado no ser demasiado ordenado. Quiero hacer una breve explicación el título y de cómo hemos llegado a este título, porque cuando yo hablé con el decano, con Juan Antonio para concertar mi participación aquí, él me hizo una propuesta que yo dije, yo de eso no sé nada, yo si acaso puedo hablar de esto otro, bueno. Luego, pasando el tiempo, ya se me había olvidado completamente que era lo que tenía que hablar y al final retomé un poco la idea original y dije, bueno, yo voy a hablar de lo que he aprendido en el mundo de la comunicación científica y me voy a presentar, como antes ha surgido el término de marketing de la ciencia, yo soy una persona que se dedica al marketing de la ciencia, me dedico a eso realmente en este momento. Dentro de estas ocupaciones que se me han atribuido la dirección que tengo, la dirección de la Cátedra de Cultura Científica y la presidencia de la Academia Vasca de Ciencias, Artes y Letras, realmente me dedico a la difusión del conocimiento, pero con un propósito claramente también propagandístico. Esto lo voy a explicitar luego de otra forma en la intervención. Esto por un lado. Por otro lado, la primera parte de mi intervención vais a ver que se trata de cosas que creo que todo el mundo, que seguramente muchos de los que están aquí saben, pero he querido ponerlas de entrada para que quede claro de qué estoy hablando yo, de qué voy a hablar. O sea, cuando hablo de ciencia, ¿de qué estoy hablando, no? Porque lo voy a explicitar, ¿no? Y porque muchas de las ideas que voy a expresar ahí van a tener consecuencias luego, más adelante, en la presentación. Esto también quiero que quede bien claro. Bueno, vamos a por ellos. 13 años, llevo 13 años en la Cátedra de Cultura Científica haciendo este trabajo de difusión social del conocimiento científico y esa es la razón por la que pongo este título, ¿no? Yo defino la ciencia de esta forma, es como la observación de la naturaleza, detección de patrones o regularidades y la elaboración de modelos que dan cuenta de esas regularidades. En ciencia es fundamental el contraste empírico, para mí este es, por así decir, es la piedra angular
O sea, esto de la replicabilidad, de la evidencia, etcétera, que se ha referido antes Javier. También lo ha comentado Javier antes, ningún modelo tiene validez eterna, y una noción muy importante que yo he leído hace relativamente poco expresada en esos términos y me encanta es: nadie tiene la última palabra. En ciencia nadie tiene la última palabra. Esto es una noción fundamental. Los modelos son representaciones de la realidad y por lo tanto dispositivos para conocerla y entenderla. Este es el objetivo con el que los elaboramos. Y tienen estructura narrativa. Esta es una noción a la que yo le concedo mucha importancia, al hecho de que nuestras teorías, nuestras hipótesis, realmente son narraciones. Normalmente las hacemos de manera que obedecen a relaciones causa-efecto, por una razón muy sencilla, porque las narraciones con carácter general nos ayudan a dar sentido a lo que observamos, al mundo. Y la ciencia, al fin y al cabo, consiste en eso, en observar la realidad y darle un sentido. Y esa es la razón por la que digo que tienen estructura narrativa. En ciencia la confianza es fundamental. No voy a abundar en ello, lo ha dicho Javier hace un momento también. Creo que esta es otra de las piedras angulares. Y es algo, por cierto, que también lo veremos más adelante, es una de las ideas que salen del trabajo de Naomi Oreskes, al que se ha referido Javier. Algunas de nuestras fuentes son comunes. La comunidad científica actúa como una especie de filtro, selecciona aquello que sigue adelante, descarta lo que no, o lo descarta, lo selecciona siempre provisionalmente, pero ejerce esa labor de filtro. Y este es un aspecto que puede parecer marginal, pero no lo es por las consecuencias que tiene luego en relación con la discusión que voy a hacer de las cuestiones relativas a la posverdad. El público debe decidir en quién confiar. Me refiero al público cuando las materias científicas de las que hablamos son materias que conciernen a aspectos que interesan específicamente al público. Pongamos por caso lo que se ha dicho, por ejemplo, del calentamiento global. El público debe decidir en quién confiar y luego actuar políticamente en función de esa decisión. O, por ejemplo, lo que hemos vivido en la crisis de la COVID-19 también, el público, esa palabra tan horrible, efectivamente, que lo es, pero es que decir la gente corriente también es bastante horrible, o sea, es lay person, ¿no? lay people, o sea, el público también tiene que decidir si se vacuna o no se vacuna, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, en la decisión de si se vacuna o no se vacuna, lo fundamental es la confianza, es quién me merece más confianza, quien propugna que no me vacune por una serie de razones o quien propugna que me vacune por razones muy diferentes o quizás no tan diferentes, pero en todo caso es así, ¿no? Como esto trataba del papel de los investigadores e investigadoras, del personal científico en la comunicación de la ciencia, que es un poco lo que era la idea original de mi intervención, o sea, que es lo que nos corresponde a nosotros, y ya entrando en esta materia, nosotros transmitimos conocimiento experto, se supone, pero también transmitimos confianza, o se supone que también debemos transmitir confianza. Es muy difícil concebir la función de quienes nos dedicamos a la comunicación científica si no lo es porque pensamos que lo que transmitimos es socialmente útil. O sea, y cuando digo socialmente útil quiero decir con esto de que no nos limitamos a pensar en ello como un objeto de interés puramente cultural, que lo tiene y que probablemente es lo más importante. Para mí, por ejemplo, es lo más importante. Pero somos muy conscientes de que si sencillamente nos limitásemos a eso, a lo mejor no nos pagarían por hacerlo o no pondrían a nuestra disposición los medios que ponen para hacerlo. La relevancia social de ese conocimiento en contextos como el que he citado, lo que se refiere, por ejemplo, al calentamiento global o lo que se refiere a las posturas en general en relación con las vacunas, en el caso concreto que hemos vivido recientemente a la vacuna de la COVID, en fin, y otras cuestiones como los transgénicos, la homeopatía, etcétera, se supone que todo lo que, o sea, la labor que nosotros hacemos tiene que ver precisamente con esa necesidad de generar confianza en relación con lo que se transmite desde las ciencias.
Y esta confianza tiene su origen, o debe tenerlo, en el carácter social de la ciencia. Esto es algo que también es una idea que yo he leído a Naomi Oreskes. O sea, ella dice, de acuerdo, el carácter empírico, el contraste de las hipótesis, de las teorías, es la piedra angular de la ciencia, pero lo que hace que podamos confiar en ella tiene un libro muy bonito posterior al de Los mercaderes de la duda, que es Why Trust Science, ¿por qué confiar en la ciencia? Lo que dice es, podemos confiar en la ciencia porque, siendo conscientes de que cada uno de los investigadores e investigadoras, científicos, científicas, tienen sus propios sesgos, tienen sus propios intereses, tienen sus propias inclinaciones, en fin, cometen sus propios fallos, todo eso se minimiza, ojo, no se elimina, pero se minimiza, se puede neutralizar, cuando en la empresa científica participan gentes diversas, con diversos sesgos, con diversos intereses, con diversos condicionantes, etcétera, y que van a cometer distintos fallos. La aportación de cada uno de ellos sobre lo que va a ser el resultado final es lo que permite transmitir confianza. Esta es una idea de Naomi Oreskes que a mí me parece que es muy potente, y luego vamos a verlo, voy a volver sobre este tema. Y bueno, aquí esto es remachar una idea anterior de que la ciencia también concierne a la ciudadanía por lo que hemos dicho antes. Al margen de su valor cultural, bueno, pues tiene la importancia que tiene por las consecuencias sociales, económicas, relativas a la salud, al bienestar, etcétera, a las que me he referido antes. Voy a pasar ahora a una segunda parte de mi presentación. Esta era esta primera parte, que son cosas que he dicho que en principio creo que son cuestiones que todos más o menos conocemos. Voy a hablar de la negación de la ciencia. Esta es una idea de Per Espen Stoknes, que es un psicólogo y político escandinavo. Está trabajando en el campo de la... Bueno, él realmente es psicólogo, pero le han dado un premio muy importante por sus investigaciones en economía. Él es doctor en economía y tiene que ver, su trabajo está relacionado con el cambio climático, con el calentamiento global. Él dice que el negacionismo surge de la necesidad de sentirse inocente acerca de cuestiones que son embarazosas o problemáticas. A mí esta idea me ha parecido muy luminosa. O sea, la idea de que, no sé si toda la negación, pero una parte muy importante de la negación, cuando hablo de negación puedo estar hablando del negacionismo de la COVID, del negacionismo de las vacunas, del calentamiento global. Estas formas de negacionismo, según este psicólogo, obedecen a ese motivo, ¿no? Si niego la existencia del calentamiento global, automáticamente mi posición es mucho más cómoda, ¿no? Es lo que sostiene él. Es mucho más cómoda porque puedo seguir haciendo una vida normal sin preocuparme demasiado ni de qué voto en términos de consecuencias políticas, ni, por ejemplo, de si yo mismo tengo que asumir determinados comportamientos mucho más, por ejemplo, de austeridad energética, etcétera. Esa comodidad es la que conduce, ese deseo de ser inocente, la que conduce a la negación, ¿no? Es importante remarcar que el negacionismo no es lo mismo que escepticismo, porque, o si se puede considerarse un escepticismo, sería un escepticismo disfuncional. Solo se manifiesta cuando la ciencia no respalda las creencias previas del negacionista. No se manifiesta, ese escepticismo no se manifiesta en otros contextos, en otras situaciones. Esta es la diferencia. Y lo que ha ocurrido recientemente, y esto probablemente sí, yo no lo sé, porque no tengo los conocimientos de historia, por ejemplo, de Javier, de historia de la ciencia, pero lo que leo es que lo que últimamente ocurre es que ese negacionismo se ha politizado, y recientemente, y cada vez está más politizado. Esta es una idea que tiene mucho valor, sobre todo en el contexto norteamericano, porque es donde hay la afiliación política demócrata-republicana, o sea, es determinante a la hora de adoptar una postura en relación con estas cuestiones. Aquí probablemente no es tan claro, pero yo creo que va en una dirección parecida. Y esto es precisamente a lo que llamamos posverdad, que en el fondo lo que refleja es una devaluación de la verdad. Bien, yo he visto varias definiciones de posverdad. Javier ha dado antes una definición de posverdad.
yo estoy dando otra, no son incompatibles en absoluto, pero sí quizás yo tengo una idea de la posverdad como un fenómeno más reciente que algo que ha habido siempre. Es cierto que siempre ha habido de que cuando algo no me gusta, mi intuición es la que vale y es la verdad, ¿no? Y lo del otro no. Eso probablemente, efectivamente, eso siempre ha sido así, porque eso obedece a un mecanismo psicológico. Lo que probablemente no ha tenido antes, o al menos eso es lo que yo creo, puedo estar equivocado, es que la posverdad tenga consecuencias políticas y que tienen que ver precisamente con el hecho de que las ciencias nos conciernen a todos los ciudadanos y nos conciernen por su implicación, por su presencia en el espacio público. Esto hace referencia a distorsiones de la realidad inducidas, como se dice aquí, por creencias, valores y sentimientos, y no hechos objetivos. La mayor parte de las definiciones de posverdad aluden no a sentimientos, sino a emociones. Yo prefiero utilizar el término sentimiento, porque el sentimiento es la forma de verbalizar lo que experimentamos cuando experimentamos una emoción. La emoción es una reacción psicofisiológica. Una emoción es algo que en fisiología sabemos lo que es porque puede producir un aumento en la circulación, en el latido cardíaco, una serie de respuestas orgánicas y también unas respuestas mentales. Pero esto realmente nosotros no lo verbalizamos así, no decimos se me ha acelerado el corazón, o sea, decimos que me ha asustado, por ejemplo, ¿no? Experimento temor, experimento miedo, experimento alegría. Esto que consideramos emociones son sentimientos, pero son sentimientos que es la manera en la que reflejamos las emociones. He traído este párrafo tan largo y me vais a perdonar, porque esto lo he introducido esta misma mañana en la presentación, leyendo una entrevista que le hicieron en un medio digital de filosofía a dos compañeros de mi universidad. Uno es Agustín Arrieta y la otra es Irati Zubia, que Irati Zubia es una estudiante, bueno, es investigadora predoctoral en la Universidad del País Vasco. Le hacen una entrevista, hablan de la posverdad y aquí introducen un elemento que a mí me parece que está muy bien, ¿no? Sobre todo, no voy a pretender que se lea entero, ¿no? Pero sí esto cómo funciona. Resulta que cuando entra en la pantalla ya casi no se ve. Cuando dice las implicaciones que tiene esto es de la mitad para abajo, en la vida pública no son exactamente iguales que las de la mentira. La preocupación por la posverdad no está motivada por las creencias de unos individuos concretos, sino que lo que está en juego es el lugar y el tratamiento que se da a la verdad en la vida pública. Esto tiene que ver con lo que he dicho antes de las implicaciones que tiene la posverdad, el negacionismo, en términos, por ejemplo, de salud pública. Una simple mentira no va a ninguna parte, ¿qué más da? Esto también lo has comentado tú antes, o sea, Javier, creo que has sido tú el que has dicho lo de que esto no es Goebbels, que una mentira repetida X veces se convierte en verdad. Esta es otra cosa. En este sentido es a lo que alude esta Irati Zubia, y esa es la razón por la que he querido traer esto. Luego, si queréis, os puedo pasar las presentaciones para que no os volváis locos. O sea, que esto no tiene copyright ni nada. O sea. Y ahora voy a enunciar una serie de cosas porque, bueno, si os dais cuenta, aquí digo, en la anterior a esta, que la posverdad hace referencia a distorsiones de la realidad inducidas por creencias, valores y sentimientos. Entonces, para que sepamos de qué estamos hablando, para que hablemos todos el mismo lenguaje y sepamos a qué atenernos, digo, creencias son estados de la mente en los que uno supone que algo es verdadero o probable. Esto no quiere decir que sean verdaderos o falsos, o sea, uno supone lo que supone. Que la creencia sea conocimiento, por ejemplo, depende si está justificado o no, y del grado de justificación que tiene. Valores, que también es una noción que a partir de ahora irá apareciendo en mi presentación, son cualidades o condiciones que, uno, se atribuyen a cosas, nociones o acciones, dos, se desea proteger, promover o enriquecer, y tres, no se quieren vulnerar, olvidar o destruir. Y sentimientos son los estados de ánimo provocados por la impresión afectiva que causan
Bueno, objetos, personas, ideas, situaciones en general. Ya he dicho antes que los sentimientos son el resultado de las emociones y las emociones son respuestas psicofisiológicas. Esto lo estoy expresando con mucha velocidad, muy rápidamente, porque creo que simplemente es para delimitar el marco, no es porque piense que nos tenemos que dedicar a hablar de estas cosas. Bien, esta es una figura que me ha interesado mucho, es de un artículo de unos investigadores holandeses. Me muevo porque lo veo mejor desde aquí, no es por enredar. Esto es del año pasado, de diciembre del año pasado, es de hace bien poco tiempo. Estos investigadores han analizado libros desde 1850, creo, hasta hoy. Han analizado las palabras de estos libros, cómo ha ido modificándose el uso de las palabras a lo largo del tiempo, la frecuencia de aparición de determinadas, bueno, de las palabras en textos, pero libros. Luego también han analizado, por ejemplo, el New York Times, y luego lo han hecho en inglés, lo han hecho en español, también con libros en español, o sea, y haciendo un análisis que se llama de componentes principales, que permite detectar grandes efectos, por así decir, estadísticamente, han encontrado que hay dos componentes que afectan a cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Ellos creen que en el conjunto de Occidente, lo hacen con textos en inglés y en español, por lo tanto, bien, culturalmente dos mundos relativamente diferentes, ¿no? Encuentran dos tipos de variación. Una variación es una característica que ocurre siempre, y es que hay lenguaje que se va sustituyendo a lo largo del tiempo. Pues en el 1850 quizás había mucha gente que decía par 10, por ejemplo, y hoy pues no decimos par 10, ¿no? O cáspita, cosas así, no lo sé, me imagino, ¿no? Hay palabras que no se usaban antes que se usan ahora y al revés. Entonces, uno de los componentes es esta componente temporal de sustitución natural del vocabulario. Pero hay otra componente que se refiere al contenido afectivo de las palabras. Entonces resulta que ellos observan que de 1850 hasta aproximadamente 1980, aproximadamente, aquí es muy difícil establecer un límite, hay un aumento paulatino, gradual, que es lo que viene reflejado en estas, por ejemplo aquí, en esta última figura. Creo que se va a ver mejor si lo marco aquí. Aquí hay un aumento con las palabras de una cierta componente de racionalidad, y a partir de 1980 y pico se observa un descenso muy fuerte en esas palabras, en palabras con esa componente de racionalidad. El artículo da mucha más información. Yo estoy sintetizando, estoy expresando la parte más breve posible, de la forma más breve posible, para no alargarme. La idea de este grupo de investigadores es que a partir de 1980, de la década de los 80, se está produciendo un cambio en los valores de la gente, de manera que se está produciendo una sustitución de lo racional por lo, iba a decir emocional, por lo sentimental, vamos a decirlo así. Está ocurriendo esto. Ellos no proponen ninguna hipótesis para explicar a qué puede obedecer, sencillamente creen que es algo que está ocurriendo. Yo tengo mi propia hipótesis, pero sí llegan a una conclusión, y la conclusión es que esto de la posverdad, esta emergencia de la importancia de las emociones a la hora de considerar que algo es verdadero o no es verdadero, a la hora de definir lo que es la verdad de cada uno, según ellos no es algo de ahora, sino que obedece a una tendencia larga en el tiempo que viene al menos desde ese periodo, desde el periodo de 1980 y pico, ¿no? Bien, esto lo que querría decir en todo caso es que es algo que cambiara la tendencia. En principio no hay ninguna razón para pensar que puede cambiar, por distintas razones. Estaríamos inmersos en un momento de revalorización de la emoción, de los sentimientos y de evaluación de la razón. Esta es su conclusión. Y que es en este contexto en el que se enmarca la actual vigencia, la actual importancia de la posverdad.
Bien, esto es el contexto en el que hacemos comunicación científica, y ahora voy a hablar específicamente de comunicación científica. No sé cómo voy de tiempo, porque normalmente el tiempo va más rápido que yo. Creo que todavía tengo un rato, sí. Bien, lo primero, la comunicación científica es importante y es útil. Esto dicho así puede parecer una verdad de perogrullo, pero o no, pero por algo que diré más tarde, hasta cierto punto. Es importante y útil hasta cierto punto. Ya vamos a ver por qué. En todo caso, ¿por qué es importante y útil? Pues yo creo que es importante hacer una labor de difusión del conocimiento y para mí comunicación científica es difundir conocimiento, me da igual de qué campo estemos hablando. En principio yo dirijo la Cátedra de Cultura Científica, pero también presido la academia y hago tareas de difusión del conocimiento y para mí es lo mismo, sea de un tipo o de otro. Y es útil de la misma forma que a la gente le gusta ir a conciertos de música, le gusta ir a oír. A menos gente le gusta oír charlas de ciencia, por ejemplo, y de la misma forma que hay gente que lee ensayos de sociología o de cosas en general, con carácter general de cultura, también hay gente que lee cosas de ciencia como una parte más de la cultura, y hacer eso desde ese punto de vista simplemente es útil, satisfacer esa afición de la gente por consumir cultura, en este caso cultura científica, es útil y yo creo que es importante. Pero aquí hay un supuesto en la gran mayoría de las personas que se dedican a la comunicación científica que yo no comparto. Y ese supuesto es que la comunicación científica es la forma fundamental de alfabetización científica de la sociedad. Y que es esencial hacer comunicación científica para alfabetizar a la gente. Yo no estoy de acuerdo. Mi opinión es que la herramienta fundamental de alfabetización científica y de alfabetización en general, o sea, numérica, literaria, geográfica, histórica, es el sistema educativo. Y pensar que la labor de unos cuantos comunicadores y comunicadoras de ciencia va a suplir algo que, a mi juicio, corresponde al sistema educativo es un error garrafal. Y además, no solamente es erróneo, sino que además, como es frustrante comprobar que efectivamente no es así, no contribuimos de una forma significativa a aumentar la cultura científica de la ciudadanía, pues uno acaba cayendo en la más absoluta melancolía, ¿no? Entonces, si está convencido de que lo que hace es un bien social que tiene que ver con la alfabetización científica. Ojo, esto es algo, yo he dicho, la charla se titula lo que he aprendido en 13 años de comunicación científica. Cuando yo empecé a hacer comunicación científica hace 13 años pensaba que iba a alfabetizar científicamente a la población. Ahora sé que esto no. O sea, si acaso alguna vez un poquito con alguna cosa. Ojo, esto no quiere decir que sea que esta labor no sea importante y útil. Lo primero que he dicho es que es una labor importante y útil, pero no a esos efectos, o no principalmente a esos efectos. La difusión social de la ciencia y en general del conocimiento es una poderosa herramienta de agitación y propaganda. Esto es una cosa que yo no encuentro, es una idea que no encuentro prácticamente en ninguna parte y sin embargo me parece fundamental. ¿Por qué es importante hacer difusión social de conocimiento? Porque hacer difusión social de conocimiento significa que se pone el conocimiento en el espacio público. Lo que no se ve no se aprecia, lo que no se aprecia no se valora, lo que no se valora no se apoya. Una de las formas que tenemos, a mi modo de ver, para generar aprecio por la ciencia es elevar su prestigio, la ciencia y en general el conocimiento. Y este es uno de los mecanismos que hace que exista una cierta conciencia por parte de quien toma decisiones de inversión económica de que es bueno invertir en conocimiento. No tanto por los beneficios de ese conocimiento a corto plazo, de esas inversiones de conocimiento a corto plazo. Montar un centro de investigación como el Donostia International Physics Center, por ejemplo, o el Cigna Nogun, estoy hablando de centros de mi comunidad autónoma, eso no va, o sea, el político que lo hace
no tiene verdaderas razones para pensar que aquello va a generar riqueza, que es la justificación que él esgrime para hacerlo. Pero si existe la noción general de que aumentar la cultura científica de la ciudadanía es bueno, y de que la cultura científica y que la ciencia es positiva y acaba dando lugar a la generación de riqueza, es una razón que se puede esgrimir para conseguir que se le dedique más esfuerzo a la ciencia y al conocimiento en general. Esta es la razón por la que yo hago mucho hincapié en este aspecto concreto. Bien, ¿qué debemos tener en cuenta quienes nos dedicamos a esto a la hora de comunicar? Y ya empiezo a introducir aquí lo que a mi juicio debemos tener en cuenta en función de lo que he dicho antes, de en qué consiste la ciencia, de qué es esto de la posverdad, el negacionismo, etcétera. Bueno, lo primero, informar con claridad, comunicar con claridad. Yo soy un obseso de la claridad, y si no soy claro es porque lo he hecho mal. Porque mi obsesión cada vez que me dedico a las cosas de comunicar conocimiento es ser claro. Ser claro quiere decir que se expresan las cosas lo más, de la forma más simple posible, pero no de la forma más sencilla posible. Y como diría mi amigo Pedro Echenique, lo más posible, pero no más. Esto no es de él, esto es de algún... O sea, hay que explicar las cosas lo más sencillo posible, pero no más, ¿no? Esto entiéndase como una broma, no pongo cara de hacer bromas, no suelo hacerlas, pero entiéndase de esta manera. Pero no simplificar en exceso, porque si simplificas en exceso puede parecer que aquello es fácil. Y si hay algo que no es fácil, el conocimiento, por regla general, no es fácil. El conocimiento que transmitimos los profesionales del conocimiento no es fácil. El conocimiento que se adquiere de otras formas sí es más fácil. Pero el conocimiento que transmitimos nosotros fácil no es. Uno se tiene que esforzar. Y se tiene que esforzar el que lo transmite y el que lo recibe. Una cosa que piensan muchas personas que se dedican a la comunicación científica, y esto tiene que ver con lo que he dicho antes de aumentar la alfabetización, de alfabetizar científicamente a la gente, es que los cerebros son como unos vasos vacíos, ¿no? Que están allí para ser llenados con la cultura y la información que les proporcionamos, y no es así. Los cerebros no son unos vasos vacíos que están para eso, que hay que llenar de conocimiento. Los cerebros son... están encima de los hombros de unas personas que tienen sus sentimientos, que tienen su vida, que tienen sus intereses, que tienen sus sesgos, que tienen todas estas cosas. Y como tienen todas estas cosas, no basta con hacer una transmisión de conocimiento. Es decir, yo que sé mucho de esto, te lo explico a ti que no sabes prácticamente nada y tú te vas a alfabetizar científicamente. Esta no es la idea. Esta es una idea que está muy extendida y de hecho la mayor parte de las actividades de difusión de conocimiento obedecen a este modelo tan sencillo que se llama modelo de déficit. Y sin embargo no funciona de ninguna manera y lo sabemos. Entonces, ¿cómo se puede remediar algo esto? Algo, pero nunca mucho, algo, por ejemplo, utilizando metodologías participativas. ¿Por qué? Porque hacen que la persona que participa sea protagonista de la propia adquisición de ese conocimiento. Lo hace, se apropia de él. Metodología participativa hay muchas maneras de hacer. Puede ser lo que se llama ciencia ciudadana, por ejemplo. Pero puede ser también los chavales que hacen vídeos de YouTube, de ciencia, que hacen experimentos en casa. O sea, todo aquello en lo que, o a lo mejor no son experimentos en casa, a lo mejor es la exposición de un tema, pero que ha tenido que trabajar por su propia cuenta para hacerlo. Esto es muchísimo más eficaz que lo que yo puedo hacer en una conferencia en la que estoy explicando por qué razón los seres humanos somos animales desnudos, somos primates desnudos. Con explicarlo no me basta. No voy a aumentar significativamente la cultura de esa persona. Debemos ser claros acerca de lo que sabemos, pero también de lo que no sabemos. Y normalmente, aquí están los no sabidos de los no sabidos ¿quién era este norteamericano? Un secretario de Estado norteamericano, que decía, hay cosas que sabemos, hay cosas que sabemos que no sabemos, hay cosas que no sabemos que no sabemos. O sea, ¿no? Bueno, en el mundo de la comunicación científica y de la ciencia en general hay cosas que sabemos que no sabemos. Y a veces
somos renuentes a decir, esto no lo sabemos. Es fundamental explicar que algo no sabemos. Porque si uno se marca un largo y cuenta una película, antes o después le va a pasar factura. Y esto ha ocurrido, por ejemplo, en la crisis de la COVID, ocurrió con las mascarillas. O sea, no se repartieron mascarillas al principio porque no había. Y lo que se hizo fue decir, no, es que no sabemos qué es lo que facilita o dificulta la transmisión, o sea, no. Y no solo eso, que lo diga un político que tiene que salir del paso es comprensible, que lo diga alguien que se dedica a comunicar ciencia es de locos. O sea, y estas cosas ocurren, claro. Tampoco hay que caer en la trampa de los dos lados. Esto de yo voy a exponer las dos posturas, no, porque hay una postura que tiene respaldo y la otra no lo tiene, respaldo empírico. Esta es otra idea que tiene que estar clara en la mente de un comunicador científico, una comunicadora. Pero tampoco debemos generar expectativas infundadas, y esto es característico de mucha gente que comunica ciencia de la salud. Y a veces de gente que comunica ciencia que no es de la salud, que son, podemos ser biólogos, por ejemplo, decimos, se ha descubierto un fármaco que acaba con los tumores de no sé qué, ya, en ratones, y eso no lo dices. Y se ha descubierto una molécula que es activa contra no sé qué tipos de tumores, sí, en conejillos de indias, ¿no? O sea, y este tipo de problemas, claro, se generan unas expectativas que no se acaban cumpliendo, con lo cual la idea es la del boomerang, ¿no? Sigo. Es importante contar cómo funciona esto de la ciencia, ¿no? No basta con decir la temperatura hace que se eleve el metabolismo de los animales. Esto es una noción sencilla que se transmite con facilidad. Ya. ¿Y cómo sabemos que ocurre eso? Es importante contar cómo sabemos que ocurre eso, porque contando cómo se ocurre es mucho más fácil que se entienda y, lógicamente, que se acepten, que se asuman sus consecuencias. Por eso hay que contar el cómo y no solo el qué. Esto lo ha dicho Javier antes, lo de la incertidumbre, la duda, ¿no? Es esencial. Y esto, como es parte de la ciencia, también debe quedar claro en las presentaciones que se hacen. Y sin embargo es algo que no suele quedar claro. La mayor parte de los comunicadores científicos que conozco, o sea, presentan las nociones que están exponiendo como si no hubiera duda, como si no hubiera incertidumbre. Y hay mucha incertidumbre. Y ya en situaciones de crisis, por ejemplo, de salud, como ha habido con la COVID y en otro tipo de situaciones, ocurre mucho más. Entonces es fundamental tenerlo en cuenta, ¿no? Y por esa misma razón es muy conveniente proporcionar al público, esa palabra tan horrible, las pruebas de lo que se dice. Lo que se dice por algo. No se dice simplemente por un principio de autoridad, ¿no? No, yo soy el sabio que sabe, creedme. No, no. Se dice porque se han conseguido unas pruebas, unas evidencias. O sea, yo utilizo más la palabra pruebas, con todas las debilidades que pueda tener la evidencia, por las razones que ha dicho Javier, por supuesto, pero es el terreno en el que nos tenemos que mover. Lo contrario, efectivamente, es la posverdad, ¿no? Y otra cosa también muy importante es que las ciencias no dan respuestas sobre dilemas sociales, políticos o éticos. Sobre dilemas, digo, ¿eh? O sea, dan respuestas sobre hechos, hipótesis, o sea, conjeturas, pero no nos dicen cómo debemos actuar, no nos dicen cómo debemos actuar éticamente, nos dicen, lo que sabemos es esto, luego ustedes actúen como les parezca, en virtud de otro tipo de criterios, ¿no? Entonces nos cuenta cómo es algo, pero no nos dice cómo debe ser algo. Esto lo tenemos que decir nosotros con otro tipo de criterios, ¿no? Todo esto tiene mucho que ver con la psicología de la gente, y esto es algo que ni la gente que se dedica a la ciencia ni la gente que comunica ciencia suele tener en cuenta. Antes se ha hablado de psicología aquí, de psicología cognitiva, ciencia cognitiva. Esto es importante. Hay que tener en cuenta que yo me afilio a la idea de Kahneman del sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 es el sistema lento,
rápido, es el sistema intuitivo que nos permite tomar decisiones a toda velocidad, que es el cómodo, no nos exige trabajar demasiado, está muy influido por los sentimientos, por el contexto, por las tradiciones. Y el sistema 2 es el deliberativo, es el que nos obliga a reflexionar, a pensar, a ponderar diferentes alternativas. Hay que aceptar, quien comunica ciencia debe aceptar que la mayor parte de la gente, ellos mismos incluidos, durante la mayor parte del tiempo están recurriendo sistemáticamente al sistema 1, no al sistema 2. Y por lo tanto no se puede reprochar a alguien que no entienda algo o no asuma algo inmediatamente. Porque es que no estamos construidos así, estamos construidos de otra forma. También hay que tener en cuenta qué formas de cognición hay. Hay formas de cognición que son: uno confía en la autoridad, punto. Mi padre siempre me lo decía, dice: yo lo que diga el cura. Claro, pues es normal, porque en el mundo en el que él se crió, se educó, lo verdaderamente adaptativo era aquello, era como iba a encontrar novia y al final tener hijos, o sea, haciendo lo que decía el cura. Estoy caricaturizando, entiéndaseme, pero esto hay mucha gente que tiene una forma de pensar que es así y es normal. Ahí también está la forma de cognición de pensar que siempre hay dos versiones de una misma realidad y que las dos son válidas. Es esta duplicista, ¿no? Y luego estamos los que pensamos que no, que hay múltiples versiones y uno tiene que decidir entre las diferentes versiones de la realidad. O al menos yo me considero parte de ese grupo. Seguramente muchas veces seré también de los que recurre a la autoridad, porque tampoco es fácil vivir toda la vida deliberando permanentemente acerca de si es esto o aquello, ¿no? Estas son cosas importantes. Hay que ser consciente de que hay sesgos cognitivos, y los sesgos cognitivos son poderosísimos y tienen una influencia determinante en cómo entendemos el mundo y en cómo aceptamos las nociones que se nos presentan. Yo, por ejemplo, soy muy fan del de la coherencia, ¿no? O sea, tendemos a creer aquellas nociones que dan sentido al entorno en el que vivo, teniendo en cuenta que esas otras nociones ya forman parte de mi bagaje, ¿no? O sea, y entonces, aunque me presenten algo que es radicalmente falso, si resulta que es coherente con lo que yo tengo, me voy a quedar con eso. Y esto, quien comunica ciencia debe ser consciente de que es así. O el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación también es que uno tiende a creer aquello que ya creía, o sea, y que se acomoda a aquello, ¿no? Y no otras cosas, o la ilusión de comprensión, ¿no? Creemos entender mucho más de lo que realmente entendemos, y con Google más todavía. Porque encima buscamos en Google y luego pensamos que se nos ha ocurrido a nosotros. O sea, esto es así, está estudiado, está caracterizado el fenómeno. O sea, en este sentido Google nos hace más tontos, entre comillas. Pero son cosas que debemos ser conscientes, ¿no?, quienes comunicamos ciencia. El racionamiento motivado. El racionamiento motivado es poderosísimo. O sea, si tienes una creencia y eres una persona inteligente, lo tienes todo hecho. Da igual lo que te cuenten. Porque una persona inteligente con una motivación poderosa para sostener algo que no es correcto es muy bueno sosteniéndolo. Es muy bueno. O sea, los negacionistas de cambio climático más potentes que conozco son científicos. No son expertos en clima. Es este 3% o 7% del que hacía mención Javier, ¿no? Yo tengo un amigo, muy amigo, catedrático de química, ahora está jubilado, que, vamos, no acepta, sí, que hay cierto cambio climático, que sube la temperatura, pero de todo lo demás, cero. Y él lo razona con los datos encima de la mesa, porque es científico, y es muy inteligente, y es muy buen científico. A mí me explota la cabeza, pero es que sé que existe el racionamiento motivado, que es un mecanismo psicológico muy poderoso. Y por lo tanto tengo que aceptar que eso es así. La identidad social, a esto no le prestamos suficiente importancia. Si eres parte de un grupo, lo que te venga de ese grupo es fundamental. Y tiendes a creerlo muy por delante de cualquier otra cosa, por muy razonable que sea lo otro y loco sea lo que dices tú.
O sea, puedes estar, si tu grupo dice que echando agua al fuego se aviva el fuego, te puede costar mucho aceptar lo contrario. Y hay experimentos de psicología fabulosos donde se demuestra esto. Y luego las emociones, sentimientos y las actitudes también son muy importantes. Entonces, el conocimiento de la psicología de las personas ayuda mucho a entender muchos de los problemas que hay para la aceptación social de lo que se considera conocimiento científico sólido, etcétera, ¿no? Los valores tienen una influencia también determinante. No solemos prestarle demasiada atención a ello, pero la legitimación social de la ciencia depende de los resultados, esto está claro, o sea, en ese sentido que la vacuna COVID haya sido un éxito, ha servido para legitimar esa parte de la ciencia al menos, pero también depende de la aceptación social de los valores que se le atribuyen a la actividad científica. Si los valores que se le atribuyen a la actividad científica no son valores compartidos socialmente, la ciencia no es compartida socialmente y sus productos tampoco. Y esto es algo que también debemos tener en cuenta. La ciencia está impregnada de valores, los hay epistémicos, antes Javier ha aludido a alguno de ellos, como la precisión y algunos más, pero también los hay morales. O sea, también se ha hablado de honradez, ¿no? Yo suelo hablar de humildad. A mí me gusta mucho hablar de humildad, porque si no está la ciencia impregnada de humildad, es difícil aceptar que lo que tú has descubierto otro lo tire abajo, ¿no? Eso es difícil siempre, en cualquier caso. Pero como empresa colectiva hay que asumir que hay que ser humildes, ¿no? No sé hasta qué punto es posible, pero hay que aceptarlo, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta también que los valores y las ideas preponderantes de una sociedad tienen mucho efecto en el curso normal de la ciencia. Cada vez es más difícil hacer experimentos con animales, por ejemplo. Y ese es un elemento que está incidiendo en la marcha de la ciencia y puede acabar incidiendo mucho más. Porque puede llegar el momento en el que la sociedad diga, no, con animales no se investiga. Yo tengo una hija vegana y lo tiene clarísimo, y su padre es fisiólogo animal, no digo más. Yo salvo la papeleta diciendo que los bivalvos no se enteran, que era con lo que yo trabajaba, pero ella dice que cómo lo sé, y tiene razón, ¿no? Tienes razón, ¿cómo sabes que no se enteran, Aita? Me dice, ¿no? O sea, porque sé el tipo de sistema nervioso que tienen. No, eso, en fin, esto puede parecer una broma, pero no lo es. O sea, los valores sociales preponderantes tienen un efecto determinante. O sea, nuestra sociedad, si puede no saber que hay investigadores que están trabajando en cosas de guerra, prefiere no saberlo, porque si lo sabe a lo mejor le plantea un problema. O sea, me refiero a estas cosas, ¿no? El pacifismo, el ecologismo, el animalismo, o sea, y otro conjunto de ideologías, el feminismo, o sea, inciden en la marcha de la ciencia. Y además yo no me atrevo a decir ni para bien ni para mal, inciden, punto, porque unas cosas me gustarán más y otras menos, pero no estoy en condiciones de poder valorar si eso es positivo o no lo es, o negativo, ¿no? Influyen en los temas de investigación que se eligen. Que yo investigue en algo depende muchas veces de mis propios valores y mi ideología. Yo conozco mucha gente que hace ecología, investiga ecología porque es ecologista. Y como ese ejemplo puedo poner un montón más. También en cómo se interpretan los resultados. A mí me divierte ver cómo, dependiendo de una posición ideológica previa, se interpretan las diferencias o no diferencias, ni siquiera hay acuerdo acerca de si las hay o no, entre el encéfalo masculino y el encéfalo femenino. Los datos experimentales son los mismos. La interpretación que se hace, no, depende de la postura que tiene cada uno, ¿no? La aceptación de los resultados, no solamente la interpretación, también la aceptación, ¿no? También influyen en la disposición a apoyar la investigación. Mi hija nunca apoyaría una investigación con animales y estaría dispuesta a suprimir la investigación científica si fuera la condición, por ejemplo, ¿no? Y también la disposición a que se acepten los resultados, ¿no? Y claro, los valores están vinculados a las ideologías, creencias, como cosmovisiones, o sea que todo esto influye en la mente de los que nos dedicamos a la investigación científica, influye en la mente de los que reciben esa investigación y hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, esto me lo voy a saltar todo lo del disenso. En parte, Javier ya ha hablado también de esto. Creo que ha utilizado otro término. Esto tiene que ver con el disenso que alimenta la posverdad. O sea, el disenso en este sentido, hay una caracterización del disenso, se puede considerar legítimo y ilegítimo. El ilegítimo es el que es el hijo de la posverdad, el legítimo es el disenso que permite avanzar la ciencia. A la única conclusión que quiero llegar es a que no hay forma, porque hay quienes pretenden prohibir el disenso, ¿no? El disenso ilegítimo. Lo cierto es que no es posible prohibir el disenso ilegítimo, porque si se prohibiera se estaría prohibiendo la ciencia realmente. No es posible delimitar con tanta facilidad, con tanta claridad el disenso legítimo del ilegítimo. No es posible hacerlo objetivamente y por lo tanto sería muy peligroso, sería la mejor manera de parar el conocimiento científico. Por eso, y vuelvo a la confianza, que es un poco casi de donde he partido, la confianza del público en la comunidad científica es clave para evitar disenso ilegítimo y neutralizar sus efectos. Es solo la confianza, es muy importante cultivar la confianza. Por eso, si la ciencia está al servicio de intereses económicos particulares, bueno, pues esto normalmente suele socavar la confianza del público. ¿Por qué? Porque va a existir la sospecha de que las científicas están vendidas a esos intereses. Ojo, que es una sospecha que en muchos casos se cumple, claro. No hay que ser ingenuos. Esto de los mercaderes de la duda no fueron solo las empresas que pagaron las campañas que generaron este disenso ilegítimo. No, es que hubo científicos que participaron en eso y que participan, por lo tanto, y algunos cobrando específicamente para eso. Por lo tanto, hay razones para pensar que eso ocurre, y como ocurre, y lo sabemos, hay que ser conscientes de eso, ¿no? Las malas prácticas de la ciencia, y aquí voy a hacer publicidad. Ha hablado antes Javier de nuestro libro, el libro de Joaquín Sevilla y mío, de los males de la ciencia, y lo he traído para enseñarlo. Lo ha editado Nesdor, está muy bien. Yo nos lo pasamos muy bien escribiéndolo, pero claro, las malas prácticas, cuando se da a conocer que hay científicos que incurren en malas prácticas y que esas malas prácticas pues, dan lugar a resultados fraudulentos, él lo ha traído también, lo ha leído y le ha gustado. Pues claro, resulta que esto también socava la credibilidad y la confianza en la comunidad científica. Y luego también sabemos que los valores e intereses que tenemos, los propios científicos, también la socavan. A mí me ha resultado muy instructivo observar cómo había durante la pandemia científicos que apoyaban determinadas medidas y otros que apoyaban otras medidas, y su único punto de partida era que ideológicamente eran distintos. Tenían puntos distintos. Fue muy ilustrativo comprobar cómo al comienzo de la pandemia salía Boris Johnson flanqueado por dos científicos que defendían un tipo de actuación que tenía que ver con los intereses del Partido Conservador en aquel momento. Pero lo contrario ha ocurrido aquí también, y lo contrario ha ocurrido en comunidades de divulgadores y divulgadoras científicos que han defendido determinada postura porque su ideología les ha conducido a eso. O sea, ojo, que nadie está libre de este tipo de efectos, ¿no? Y luego hay grupos que no promueven la transparencia, ¿no? Y ya estoy acabando, y por último hay que aceptar que en lo que se refiere a las decisiones políticas, la ciencia es muy limitada. Hay muchos científicos, muchos comunicadores que creen que cuando un científico dice algo, eso es lo que hay que hacer. No, aquí traigo una idea de Joaquín Sevilla, que está en el libro, por cierto, que es la idea de la pirámide de agregación del conocimiento. Para tomar una decisión basada en el conocimiento científico, no basta solo con decir, no, es que la fisión del átomo es segura en condiciones controladas. Ya sí, pero es que, ¿y si hay un terremoto? Por ejemplo, esto es algo que habrá que considerar. ¿Con qué fiabilidad podemos hablar de un posible terremoto? ¿Y si se produce un accidente por razones que no hemos contemplado? ¿Y si hay un montón de ISIS
en la cadena que va desde el supuesto inicial, que es la fisión del átomo, la conocemos perfectamente, sabemos en qué consiste la desintegración, bla, 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 sí, pero poner una central nuclear tiene unas implicaciones muy importantes, también las tiene incluso de orden cultural, o sea, tenemos que aceptar una forma de producción energética que consiste en una gran generación de energía en vez de, por ejemplo, generaciones más distribuidas localmente, por ejemplo, y aquí entran tradiciones, valores, o sea, hay un montón de elementos a considerar. La ciencia, las ciencias no tienen la última palabra en este tipo de cosas y no deben tenerlo, además. Por otro lado, la resistencia a las recomendaciones, que se basan en la ciencia, se originan muchas veces en el desacuerdo acerca de valores y no a confusión e ignorancia. Tendemos a pensar, no, es que este no se entera, es tonto. No, no, es que tiene valores distintos que los tuyos, es que tiene otros intereses y es legítimo. Y esto lo tienes que asumir, y si quieres convencerlo, tienes que ponerte de acuerdo sobre los valores, o al menos negociarlo para que ambos tengamos algo que ganar o que perder en ello, ¿no? Y por último, también ocurre que la no aceptación de ciertas políticas puede ser eso, lo que he dicho, consecuencia del valor de diferentes bienes o en conflicto la forma de promoverlos. Es que hay bienes en conflicto sistemáticamente muchas veces también, y esto hay que ser conscientes. La ciencia es limitada. Conclusión, yo entiendo la ciencia como una colección, esto lo leo, de historias coherentes unas con otras que intentan dar sentido a la realidad que nos rodea. Por eso al principio he hecho alusión, he hecho mención del carácter narrativo. Estas historias, sin renunciar a la racionalidad en su elaboración, deben ser respetuosas con los sentimientos y valores del público, en la medida de lo posible, lógicamente. Depende, claro, pero deben intentarlo. Y desde luego lo que no va a conseguir nunca la ciencia, las ciencias, el sistema, la empresa científica, el sistema científico, es imponer sobre el cuerpo social una suerte de racionalidad carente de valores y ajena a los sentimientos de la gente, que es esta idea de la ilusión de la ciencia ilustrada carente de valores. Esto no es posible. Bien, esta es la conclusión y estas son mis fuentes principales. Entonces, son trabajos relativamente recientes. Me ha encantado encontrar una investigadora asturiana, Inmaculada Melo Martín, que yo desconocía, que está en Cornell, también en la Universidad de Oviedo, y luego, bueno, está este que es el mejor de todos, claro, este de aquí, que os acabo de enseñar. ¿Quién es? ¿Quién es? Juan Ignacio. ¿Usted? Yo, sí, el primer autor. Bueno, esto es todo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Ignacio. O sea, era broma, sabía que eras tú. En primer lugar... 55 minutos, por ejemplo, de 10, bien. Perfecto. Lo he hecho bien. En primer lugar, Federico Morán, que es codirector del curso, me pide que le excuse porque, y yo creo que va muy al hilo del curso en el que estamos, le han convocado a una reunión online, de esa inmediatez de la que hablamos, que a veces no nos permite reflexionar, ni poder escuchar, ni leer lo que queremos escuchar y leer. Quiero darte las gracias porque me han encantado tus palabras, igual que las de Javier. Yo creo que con cada línea que ibas diciendo, cada frase que ha dicho Javier, podríamos estar hablando horas y horas, pero creo que tenemos media hora para hablar. Entonces, creo que a mí me gustaría preguntarte muchas cosas, pero yo creo que es mejor que demos pie al público. Tenemos ahí una pregunta. No encontraba la pregunta. Sí, bueno, pues gracias por la intervención y por la charla. Yo también me gustaría comentar que los negacionistas no son todos iguales, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me parece que un gran negacionista fue Robespierre. Cuando Lavoisier le pide 15 días más, porque es que estoy acabando unos experimentos, por favor no me cortes la cabeza mañana, Robespierre le dice que la República no necesita a los... no te necesita, ¿no? Eso es un paradigma de negacionista que se puede seguir y aparece hoy en día, ¿no? Además,
el tratamiento de las noticias. El otro día, ante un descubrimiento que no una invención, o el descubrimiento de un maxilar en Atapuerca, que bueno, pues la directora de comunicación le entrevistaron en la televisión y decía que aquello era lo más de lo más. Y el entrevistador, aquel que había descubierto ese maxilar, cuando lo sacaba le decía, le explicaba, pues mira, yo pues pico suavemente, sutilmente para quitar el polvo. No, háblame de tus emociones, háblame de las emociones, ¿no? En fin, yo sigo diciendo que probidad antes que competencia. Más que científicos competentes, científicos probos primero, ¿no? Alguien que lea las cartas a una princesa de Euler, pues nada, va a Ciencias en el Bar y, en fin, no sé. Me parece que tanto Galileo como Cajal dibujan lo que ven, pero porque están noche tras noche tras noche, y Cajal día tras día tras día. Eso es un ejemplo que hay que difundir, es un modelo que hay que difundir, creo yo. No sé, ahí lo dejo. Y también, pues nada, desde mi posición personal, y espero que entienda mi comentario, si su hija, yo espero que su hija no esté en una situación en la que tenga que decidir acerca de ciertas cosas, vamos. Eso es todo. Ahí has hecho alguna pregunta, es que no sé si me has hecho... Vale. No, yo simplemente por saber si tengo que... Pero no tengo nada que objetar a lo que has dicho, no... Bueno, nada, Juan Ignacio, me ha encantado la conferencia, me ha encantado, me ha gustado muchísimo. No, pensaba que ibas a decir otra cosa, que ibas a tener otro tono, que ibas a tener una posición epistemológica distinta de la que creo haber entendido, ¿no? Bueno, efectivamente esa posición epistemológica está muy bien representada en esta formulación última, también primera, ¿no? De relacionar la ciencia con las narrativas, ¿no? Con las historias, ¿no? La ciencia está formada por historias, además historias respetuosas con los valores y los sentimientos. Esto está, bueno, ya has ido haciendo referencia, ¿no? A la importancia de los valores, de los sentimientos en la actividad científica, de los valores epistémicos, de los valores morales, de cómo los valores influyen en la investigación, en la aceptación de resultados. Perfecto. Lo que ocurre es que claro, la ciencia en origen era lo más revolucionario, o la ciencia tal como se presenta en el barroco, ¿no? Lo más revolucionario quiere decir precisamente aquello que nos saca de los valores que tenemos, aquello que nos lleva más allá de nuestros sentimientos, aquello que hay una expresión de Sabater hablando de esto, me gusta, aquello que nos quita el olor de la cuadra, ¿no? Yo creo que se entiende bien, ¿no? Aquello que nos saca de donde estamos, aquello que nos saca del lugar, de los supuestos en los que habitamos, en definitiva, ¿no? La ciencia como esa actividad revolucionaria, ¿no? Que nos saca del lugar en el que estamos. Claro, sacarnos del lugar en el que estamos, pero ¿con qué criterio? ¿Hacia dónde vamos? ¿Con qué criterio? Bueno, un criterio así muy fuerte, que es el criterio de la verdad. La verdad está más allá del olor de la cuadra, la verdad está más allá de los valores, está más allá de los sentimientos, está más allá de los supuestos, está más allá, y nos permite abandonar a todos todo eso y, digamos, pisar todos. Una vez que hemos abandonado la tierra propia, una tierra ajena, extraña, extrañísima, pero nueva, novísima, que es el territorio de la verdad, ¿no?
donde nos ponemos de acuerdo y a partir de ahí podemos efectivamente alcanzar pues incluso la paz perpetua entre las naciones, este tipo de cosas. Bueno, nada, lo que quiero decir con esto es que, claro, esto nos remite a una ciencia distinta de esta ciencia, digamos, revolucionaria en origen. Y quería preguntarte por el papel que concedes en este contexto a la verdad. Ya está, simplemente esto. En este contexto que me parece magnífico y que yo incluso comparto, digamos, desde un punto de vista filosófico, ¿qué papel concedes a la verdad? ¿Y tú qué dices que es la verdad? ¿No? Te diría, ¿y qué papel juega en la ciencia más allá de estas consideraciones? Bueno, esto de la cuadra... Claro, mis abuelos eran campesinos, ¿no? Entonces, y mi madre trabajó en el campo y estaba en la cuadra, ¿no? Y yo no. Entonces, claro, esto en gran parte se lo debo a la ciencia de la tecnología, con lo cual debería reivindicar lo de salir de la cuadra, ¿no? Pero tiene sus complicaciones. Acabaré respondiendo lo de la verdad, ¿eh? No te creas que me voy a ir por las ramas, no me quiero ir por las ramas. Lo que pasa es que me ha hecho gracia. Yo no soy nada sabaterista, ¿eh? Esto lo digo así de saque, o sea, en general, con carácter general. Antes, en la intervención de Javier, una de las cosas que yo hubiera intervenido para debatir es que creo que hay una diferencia importante entre la forma en la que ciertas ideas se mantienen o no se mantienen a lo largo del tiempo, dependiendo si esas ideas dan lugar, o sea, dependiendo de la presencia que tiene en el espacio público y si dan lugar a bienes materiales concretos o no. Quiero decir, uno puede descartar el perpetuum mobile sin ningún problema y quedarse con la máquina de vapor, obviamente, porque uno funciona, otro no. Pero la teoría de la evolución por selección natural no obedece al mismo modelo. Y ahí tenemos negacionistas de la teoría de la evolución con un éxito apabullante en Estados Unidos, en el mundo islámico, en el mundo en general. Y a mí me cuesta pensar que vamos a abandonar el creacionismo desde ese punto de vista. Lo que quiero decir con esto es que, si bien es cierto que el progreso, entre comillas, el tiempo va marcando una línea que permite ir descartando ciertas cosas, son las cosas que no funcionan, o sea, en beneficio de las que funcionan, pero cuando no hay esta funcionalidad, esta utilidad, soy más escéptico con relación a eso. Bien, esto tiene que ver con lo que voy a decir ahora de la verdad. Yo, en cierta ocasión, me han caracterizado como un realista ontológico, pero, como decía, epistemológicamente un antirrealista epistemológico. Soy fisiólogo animal, no aspiro a nada de esto, de verdad, o sea, lo que ocurre es que yo sostengo acaloradamente que hay una realidad ahí fuera de mi mente, o sea, que eso es así, es objetivo, lo sostengo acaloradamente, pero también sostengo cada vez con mayor firmeza que no somos capaces de conocer esa realidad de verdad, entre comillas lo de verdad, o sea, la verdad para mí es inalcanzable, no sé si existe o no, pero es inalcanzable. ¿Cuál es mi argumento? Mi argumento es que el encéfalo humano, la mente humana, es el resultado de la evolución. En lo largo de nuestra evolución hemos sido sometidos a una serie de presiones selectivas. La presión selectiva a donde te conduce es a reproducirte o no reproducirte. Estamos aquí los descendientes de quienes se reprodujeron, no los descendientes de quienes conocieron y entendieron la realidad. No sé si me explico. Por lo tanto, al único que me puedo atener es a eso. Cuando yo oigo a los físicos, y que me perdonen los físicos, porque yo me meto con los físicos por encima de todas las cosas, o sea, me divierte meterme con los físicos. ¿Qué le vamos a hacer? Por eso soy asociado al Donostia International Physics Center. A finales del siglo XIX, conoceréis la historia de Planck y Bon Joly,
que fue Planck quien le dijo que para que le dirigiera la tesis Bonjoli, y Bonjoli dijo, pues si ya sabemos todo lo que se podía saber, o sea, esto no tiene sentido, ¿no? Que dediques una parte de tu vida a hacer una tesis doctoral en física, y ya se sabrá, pero yo lo que quiero es entenderlo, le dijo, y fíjate, luego el cuánto y la leche, ¿no? O sea, ¿quién fue este otro físico? No, Morley no, uno que fue luego premio Nobel. Bueno, se me olvidan los nombres, que dijo también en cierta ocasión, Michelson, ya lo conocemos todo, ya sabemos todo lo que se puede saber. Es cierto que hay algunas cositas por ahí, en las fronteras, que si presionamos un poco, pues salen cosas raras, pero lo fundamental ya lo sabemos. Esto lo dijo en 1890 y pico, ¿no? Joder, 1905 fue, ¿no? El annus mirabilis, 1905, o sea, Einstein puso todo patas arriba, y luego vino la cuántica, o sea, poco tiempo después, o sea, entonces, claro, aquello de que se sabía todo resultó que no, y ahora seguro que si miramos para atrás, ahora yo oigo a muchos físicos, ahora en menos, hubo una temporada que no hacía más que decir que ya se sabía prácticamente todo, que estaban a punto de la teoría del todo, la gran unificación, y ahora ya empezamos a dudar de si hay energía oscura. Claro, es que he dicho que la ciencia tiene carácter narrativo, perdonad la digresión, porque es un poco digresión, pero lo necesito para responder propiamente a lo que me dices, ¿no? He dicho antes que la ciencia tiene carácter narrativo, y cuando digo eso no solamente digo todo lo que has anotado tan fielmente, también digo que se vale de metáforas, o sea, metáforas lingüísticas y metáforas matemáticas, o sea, toda esta construcción matemática de la física es metafórica. Lo que ocurre es que ellos se entienden entre ellos, saben lo que hacen, yo no sé lo que hacen, pero es metafórica, y cada vez es más difícil, más ajena a la experiencia cotidiana de la gente. Claro, ¿a dónde me lleva a pensar eso? Me lleva a pensar que cada vez se dispone de modelos, de relatos, de modelos, que dan cuenta porque nos permiten acomodar más elementos de la realidad, pero eso no es ninguna garantía. Si uno esto con la idea de la evolución del encéfalo, no es ninguna garantía de que eso me dé una visión verdadera de la realidad. En ese sentido creo en la verdad coherentista, pero no creo en la verdad coherentista. No sé si he respondido a la pregunta. Esto que lo diga un fisiólogo es durísimo, ¿eh? O sea, esto me ha costado sufrimientos a lo largo de los años, pero... Sí. Bueno, muchísimas gracias, Juan Ignacio, de verdad ha sido un placer, un masaje neuronal tu presentación, toda esa destilación de tus 13 años de trabajo. Yo soy Rocío Torres, soy psicóloga colegiada, trabajo técnicas de neurociencia, soy doctora internacional industrial en ciencias de la comunicación, dirección de empresas y otras monerías, ¿no? Y aquí estoy con los sentidos abiertos siempre, escuchando, reflexionando, un momento excelente para desconectar de la realidad en la universidad y avanzar con ese pensamiento crítico que además viene en el título del curso, ¿no? Entonces, me ha encantado ver la destilación también bajo su experiencia del enfoque psicológico en la ciencia y cómo además ha puesto en evidencia consciente o inconscientemente la correlación entre la evolución del discurso de la comunicación de la ciencia con el enfoque de la toma de decisiones, del posicionamiento del receptor de la ciencia conforme a un sistema binario 1-2, hemisferio derecho-izquierdo, emoción, lógica. La ciencia, por los estudios de 2021 de The Rise and Fall of Rationality in Language, justo pone en evidencia que se está yendo a un enfoque del mensaje apelando a la emoción, que es la más rápida para el posicionamiento, ¿no? Entonces, no sé si lo ha hecho aposta o ya lo comentamos después en el café. Y además apela mucho, que yo aplico desde hace 3 años las técnicas de neurociencia, con CEOs, pero también a nivel particular, como el núcleo duro en el encefalograma, en el cerebro arcaico, es el que condiciona el posicionamiento de la gente de te creo o no te creo. Depende de los palos que me estás
tocando a nivel de valores, a nivel de emoción, pero a nivel también de experiencias previas que yo he tenido o que he heredado, porque en mi familia se posicionó un abuelo en un bando, en otro, todas esas cosas, ¿no? Entonces todo eso incide. Entonces, voy a hacer 2 preguntas. En este contexto que le he comentado, o sea, si cree que realmente los estudios científicos, aparte de que sean más o menos atractivos y de temas de actualidad o trascendentales, se afectan desde el principio por la intención del científico, que además queda recogido normalmente, explícita o implícitamente, en los objetivos del estudio. Ahí va la intención. Sí, o sea, que ya se está afectando. O sea, la visión del observador o del investigador es el que está ya no que se lo digan los colegas de al lado, pero, o sea, esa conciencia del sesgo inicial de la intención del estudio. Ya, pero ese sesgo realmente es que hacemos trampas, ¿eh? Que decir, pero hacemos trampas porque para que nos financien tenemos que decir que hacemos ciertas cosas, luego hacemos otras. Claro, es que en principio para que te financien un proyecto de investigación tienes que decir que casi tienes que anticipar los resultados. En el abstract. Sí, pero realmente luego las cosas no funcionan así. Es, como ha dicho antes Javier, es muy anárquica la ciencia, ¿eh? O sea, por eso no hay un método, en fin, o sea, luego van saliendo cosas que no te esperabas y eso te emociona, te anima a hacer otras cosas. Yo, vamos, eso lo tengo clarísimo. Entonces, sí, puede haber un cierto sesgo inicial de objetivos, pero no creo que es de más importante eso en cuanto a sus consecuencias luego en la generación de conocimiento. Había otra pregunta más. Sí. Y al hilo, a la colación de él, justo lo estaba usted comentando cuando yo estaba anotando la pregunta, el tema de Einstein, por ejemplo, es un caso paradójico de cómo la ciencia se le echa encima, no la entiende, le pararon su tesis, además eso lo estuve estudiando allí en Oxford cuando estuve, el caso de Einstein, de que ya agotado de que le echaban la tesis para atrás porque decía que era una tontería, que no tenía sentido. Al final, o sea, todo el cuerpo científico le decía que no, que estaba directamente mal de la cabeza, y él ya, pues alguien le aconsejó y vio la luz diciendo, bueno, para que me entiendan voy a sacar una ínfima parte, un hilito de mi visión de la realidad y de eso voy a hacer la tesis. Y entonces dijeron, ahora sí has entrado ya en un modo cabal, ¿no? Entonces, por ahí dijo, encuentro el emboque, abro la puerta, ya soy doctor y ahora ya sí voy a dar rienda suelta a toda mi visión, porque esta gente, los colegas, mi entorno, mi cuna, me ha castigado. He dicho que no. Entonces, en base a eso, de verdad que sí, solo para escucharle y darle cancha aquí a la pelota. Comentaba usted cómo le llamaba la atención que un colega suyo, muy inteligente, extremadamente científico, metódico, con datos muy empíricos, le comentaba que no creía en el calentamiento global y que a usted le explotaba la cabeza. Decía, ¿cómo no puedo entender cómo eres tan inteligente y cómo estás con este enfoque tan loco? ¿Realmente se equivocará o no? Es decir, ¿hasta qué punto, si tiene sus datos y su verdad y bien demostrada empíricamente, aunque nos explote la cabeza, es decir, ¿le damos paso a escucharle o ya, le tildamos de que está chalado? No, vamos a ver, él no demuestra nada empíricamente, él maneja una información que no ha obtenido él para empezar, pero esa no es la cuestión. Yo he aludido a la enorme importancia del consenso científico y si no lo he aludido, lo aludo ahora. O sea, lo digo ahora, es fundamental el consenso. Él como científico sabe que también en su disciplina el consenso es muy importante y por lo tanto ponerlo en cuestión cuando no es tu disciplina es muy atrevido por su parte, al menos es atrevido. Dicho lo cual, esta es la razón por la que también he dicho que no es posible delimitar con claridad y con carácter objetivo a priori cuando un disenso es legítimo y cuando no lo es. Y esto es un problema que, según la fuente que yo he leído y que comparto la idea, por eso la he expresado, solo se resuelve con confianza. O sea, al final solo se resuelve con confianza, ¿no? No hay otra manera de hacerlo. Pensemos los científicos o los divulgadores lo que pensemos.
La historia de la ciencia está llena de casos así, ¿eh? O sea, la tectónica de placas tardó decenios en aceptarse. Por ejemplo, los cuasicristales, lo de los cuasicristales es paradigmático. Cómo Pauling le puso la proa al Sherman, el que descubrió los cuasicristales. Lo persiguió todo lo que pudo, con tan mala suerte de que finalmente le dieron el Nobel por haber descubierto los cuasicristales. Y lo malo es que Pauling se fue a la tumba sin saber que le habían dado el Nobel al otro. Esto es lo malo, porque era lo... Sí, seguramente hubiera ido antes, claro. O sea, quiero decir, o los transposones de la genetista que también fue premio Nobel. Al principio no se creían que saltaban fragmentos de genoma, ¿no? O sea, McClintock, de Barbara McClintock, ¿no? O sea, claro, hay disenso legítimo. Lo que pasa es que en este caso no estábamos hablando de dos especialistas, éramos dos no especialistas, uno con una cierta confianza en el consenso y el otro aparentemente sin ninguna confianza en el consenso. Por eso me explotaba la cabeza, por la no confianza en el consenso, no tanto porque no estuviera de acuerdo. Él, si hubiera sido climatólogo, de todas formas, aquí está el ejemplo que ha puesto Javier de este climatólogo, físico climatólogo que ensalza la duda, ¿no? O sea, ese es el camino. Luego tengo una pregunta para ti, pero primero Javier. No, era simplemente por una cuestión que me ha resultado muy interesante. Todo me ha resultado muy interesante, pero hay varias cosas que ya hablaremos, pero una, cuando has dicho, bueno, pues hay posverdades que son especialmente arraigadas, por ejemplo, el creacionismo, frente a algo tan modesto como descubrir si un móvil perpetuo funciona o no funciona. Es que eso realmente da, yo creo que en la diana de lo que es el problema de la posverdad. Es decir, que cada posverdad tiene una historia natural. La historia natural de los móviles perpetuos tiene una característica de falsabilidad fácil. Y sin embargo, la historia natural del creacionismo se enraiza con creencias que no están en la ciencia, están fuera de la ciencia. Y por eso tú has citado pues todo el mundo musulmán, por ejemplo, que es un mundo donde no se acepta la teoría de la evolución mayormente, y en creacionistas de todas las tendencias evangelistas que hay en Estados Unidos y todo ese tipo de cuestiones. Con lo cual, a mí lo que me resulta interesante es que las posverdades no son todas iguales. Cada una bebe de una fuente, y hay veces que beben de la fuente de una autoridad de un individuo que sale en la televisión. Estos individuos que son como telepredicadores, que lo que hacen es decir que las vacunas no funcionan, y otras veces que son enormemente profundas porque beben de creencias muy profundas dentro de lo que puede ser el sistema de valores de una determinada, no sociedad, sino colectivo macrosocial. Porque puedes encontrarte el mismo problema en Egipto que en Pakistán con respecto a la teoría de la evolución. Lo cual indica que las posverdades no son inventos recientes, son inventos muy antiguos o que estaban dispuestas desde muy antiguo, porque, no sé, todavía hoy hay problemas para la gente que quiere hacer algún tipo de investigación sobre, por ejemplo, cuestiones biológicas que afectan a la construcción de seres vivos, Entonces eso, bueno, pues eso es un obstáculo que tiene sus raíces no solamente en la ética de la ciencia, sino en las características religiosas, y algunas veces coinciden. Y a mí me parece que los ejemplos que has puesto son verdaderamente interesantes, y el que más interesante es el del creacionismo, la importancia que tiene
el creacionismo. El libro que escribe este divulgador inglés, La ilusión de Dios, que es el típico libro que trata esta cuestión, ¿no? Es decir, que realmente no estamos dispuestos a aceptar determinadas cosas. El creacionismo se ha convertido en algo más sofisticado con la teoría del diseño inteligente y este tipo de cosas, pero realmente las propias posverdades tienen verdades naturales, tienen historias naturales. Esto es una de las cosas que a mí me ha parecido. Y después, otra cosa que quiero decir con respecto a lo que ha dicho Juan Antonio, la revolución científica se produjo 2 siglos después de la revolución científica, en el sentido de que se reconoció como revolución 2 siglos después de que se hubiera dado. Con lo cual es una reconstrucción enormemente interesante de interpretar el pasado en términos revolucionarios. Pero desde luego Copérnico no supo que estaba poniendo en marcha una revolución. Pero esta vuelta al pasado para reescribir la historia avala tu idea de la narratividad de la historia. Es decir, somos capaces de ir al pasado y rescatar del pasado esta cuestión. De la misma forma que quien ha dicho que Robespierre dijo lo que dijo, eso tampoco figura en ningún récord de ningún juicio, pero en el siglo XIX se convirtió en un topos para interpretar la Revolución Francesa de esa manera. Con lo cual estamos continuamente reescribiendo la historia de la ciencia, pero en términos, digamos, de unas narrativas de producción de conocimiento y también de desarrollo de valores, ¿no? Con lo cual no es fácil. Fíjate tú que una de las cosas verdaderamente interesantes por la que el movimiento nazi tuvo una gran respetabilidad en Alemania es porque consideró que había una ciencia aria. Y Lennart, que era premio Nobel, hizo defensa de la ciencia aria y ningún individuo que no era partidario de ciencia aria le puso pegas. ¿Por qué? Porque socialmente se aceptaba extraordinariamente la existencia de esa ciencia aria. O sea que tiene aspectos positivos y aspectos enormemente negativos, pero siempre demostrando que eso se puede hacer. Bueno, es la única cosa porque me resultaba interesante resaltar esta cuestión. También hay una ciencia islámica, sí, por cierto, y en tu intervención una de las cosas que has dicho cuando has hablado de lo anárquica que es la ciencia, de hecho sin decirlo de esa manera o quizás diciéndolo, también has dicho que lo que hacemos con el proceso de generar conocimiento es que reconstruimos la historia de cómo lo hemos hecho, o sea, generamos una narrativa también, y es lo que permite luego ponerla en orden, relación causa-efecto, en fin, todo esto, ¿no? De todas formas, en relación con si la posverdad es antigua o no es antigua, antes te he dicho que la diferencia en los puntos de vista tuyo y mío en esto, que no me parece que es importante conceptualmente, tiene más que ver con la importancia política, que ahora es algo muy evidente por la presencia que tiene el espacio público, y en otros momentos históricos yo no lo sé. No, tienes toda la razón en esto, en la parte que es pública, política, porque la ciencia es más política. Eso es cierto. Es decir, la ciencia es más política, con lo cual las posverdades son más políticas, se van retroalimentando. Pero en la parte, digamos en la antigüedad no. En el siglo XVIII hay un caso muy característico. Después de que en París se hubiera previsto la llegada del cometa Halley, y fue el gran triunfo de la astronomía computacional de la época, Lalande, que era un gran astrónomo y bien visto en la corona y en la corte, predijo que un meteorito, o sea, que un cometa, en este caso no un meteorito porque no se reconocía, sino un cometa, iba a caer sobre París. Y el rey, no el rey, sino la corte, le dijo: rehaz tus cálculos porque no puede caer sobre París. ¿Comprendes?
Esto está... Vamos, de hecho, una de las personas que la acompañó en los cálculos fue Madame Laporte, que era una de las grandes calculistas francesas de la época, ¿no? Pero quiero decirte que sí, en el momento en que la ciencia toca la parte política, inmediatamente, hay ¿verdad? reacción, sí. Hay reacción con este tipo de cosas. Es muy bueno eso. Perdona, yo ya no hablo más. No sé si quieres añadir algo. No, me parece que es convincente esto de que la importancia política de la ciencia hoy es muy superior a otros momentos históricos. Entonces, claro, vincularlo con, atribuirle un carácter político, en el fondo probablemente no es una característica del hecho en sí, de la posverdad en sí, sino de la propia ciencia, claro. Yo te hago una pregunta. Yo bajo a la realidad, porque, bueno, te haría muchas, pero una que me interesa mucho es cuando has dicho que el sistema educativo es realmente el responsable de la alfabetización científica. Comparto contigo esa afirmación y te pregunto, ¿y qué hacemos para resolverlo? Porque yo en el sistema educativo meto a la formación que tienen los maestros que educan en primaria, la formación que se recibe en las carreras de ciencias en las que no se estudia filosofía ni historia de la ciencia. Bueno, si tiene solución, a lo mejor no tiene solución. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que yo no sé si los colectivos implicados están dispuestos a ello. Antes ha dicho Javier, y suscribo, aunque aquí utilizamos ciencia en singular, realmente podemos utilizarla en singular si nos referimos a todos los conocimientos que son susceptibles de ser tratados científicamente, o sea, dándoles ese carácter empírico, quiero decir. O si no, deberíamos utilizarlo en plural, como las ciencias. ¿Y los métodos científicos? Sí, cada una de ellas tiene sus métodos, ni siquiera uno cada una, o sea, porque la biología anda que no tiene métodos, la biología, lo que hago yo y lo que hace un taxónomo no tiene nada que ver. Él ordena y yo experimento, o sea, y metodológicamente no tiene nada que ver. Tenemos distintas habilidades además y cabezas diferentes. Iba a decir, las ciencias de la educación pueden ser ciencias de la educación. Hace falta querer. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay maneras de contrastar empíricamente lo que funciona y lo que no funciona en educación. Hay cosas que son más difíciles, porque en educación es muy difícil aislar un sistema de manera que se fijan un montón de variables y solo quedan dos variables. Pero hay formas estadísticas de hacerlo. Otras disciplinas han hecho eso. Y cada vez hay más personas investigando precisamente en las evidencias en educación, o sea, y las pruebas en educación. Yo conozco gente que se dedica a eso y están llegando a conclusiones como, por ejemplo, que no hay estilos de aprendizaje, que es una cosa que ha tenido mucho éxito como idea, pero no hay estilos de aprendizaje, o al menos no se ha podido demostrar que los haya, que es lo más que podemos decir científicamente. No podemos demostrar que haya estilos de aprendizaje. Y hay muchas más nociones así. Yo lo que creo es que las autoridades deberían impulsar los estudios científicos de la educación para ir asumiendo prácticas educativas que sabemos que funcionan y descartando otras que no funcionan. Hay una mitología, una mística, más que una mitología, una mística de la innovación que está haciendo mucho daño. Y en educación especialmente, pero en general hace mucho daño. Cada vez que algo es innovador se asume acríticamente, porque es innovador. Y en educación está ocurriendo. Yo lo que creo es que para asumir una innovación en educación o en lo que sea, primero tiene que pasar el cedazo de la prueba. Y entonces ponerla en práctica. Y eso, si fuera una política pública bien establecida, avanzaríamos mucho, también en calidad educativa. De todas formas, también digo que no soy pesimista yo con relación a la educación. Yo creo que, y soy un profesaurio, o sea, es decir, no soy nada revolucionario, pero yo tengo la impresión de que la gente cada vez está mejor formada. O sea, yo veo chicos y chicas que hacen unos trabajos fabulosos. O sea, yo tengo alumnos que son buenísimos, o sea, alumnas sobre todo, dicho sea paso. O sea, que no sé. Pero mi respuesta es esa, la ciencia de la educación. El empirismo a la ciencia de la educación, por así decirlo.
Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más por parte del público o si queréis lo dejamos aquí. Ah, sí. Por supuesto, felicitar al profesor y qué capacidad tan impresionante de decir mucho en poco, la comprensión en sentido casi físico de una fórmula física, aunque nos oponemos a los físicos un poquito, pero la síntesis realmente extraordinaria me ha parecido, me ha interesado muchísimo. Y por supuesto al profesor anterior con sus fundamentos epistemológicos más. Quería preguntarle, en relación al título de su conferencia, usted lo ha mencionado, ¿qué es lo que más le ha sorprendido en la comunicación científica? Es decir, antes y después, porque ahora dice, bueno, hace falta más estudios científicos en educación, también se llevan muchísimos estudios científicos, ¿sí? En el sentido que son empíricos, yo que sé, hasta poniendo grupos de control y otros, y aún así, evidentemente, nos estamos tratando con seres humanos y con condiciones que son difícilmente comparables muchas veces unos con otros, se sabe mucho, hay toneladas de investigación, pero de todas formas, ¿y qué se hace con eso que realmente impacte y que podamos realmente tener un sistema educativo realmente que nos fundamente a todos bien epistemológicamente, sí, y desde el punto de vista ojalá de la neurociencia, que ya eso es una cuestión que todavía está por introducir en la educación, digamos, al menos secundaria, ¿no? Yo le quería preguntar, ¿qué es lo que más le ha sorprendido después de estos 15 años? Por ejemplo, yo como profesor, yo creía ingenuamente como biólogo que sí, llegaríamos a una ciudadanía ilustrada científicamente. Uno se ríe, ¿no? Pero incluso en las partes más avanzadas del mundo, ¿no? Alemania o tecnológicamente más avanzadas, pues este nivel de negacionismo, Holanda, norte de Europa, con algunos argumentos que podrían ser legítimos hasta cierto punto, sí, y otros y otros que creo que son más ilegítimos, a mí me sorprende muchísimo, ¿sí? Sí, que estoy realmente chocado. Puedo entenderlo en otras partes del mundo incluso, ¿sí? Con unos asentamientos culturales mucho más fuertes, mucho más sin alcance al sistema educativo, millones de personas iletradas en el mundo que su capacidad de reflexión es mucho menor, ¿sí? Pero ¿qué es lo que más te ha sorprendido a lo largo de estos años? Algo lo ha mencionado un poco de lo que ahora piensas y lo que pensabas antes respecto a la comunicación científica. Bueno, yo lo he dicho, ¿no? Sí, o andar quizá un poquito más en eso. Yo pensaba que iba... vamos a ver, yo comulgaba con el modelo de déficit. Yo pensaba que había que alfabetizar a la gente porque la gente era analfabeta científicamente. Era lo que pensaba. Y me he dado cuenta de que eso era una tontería enorme. O sea, eso es lo vi relativamente pronto, eso, ¿eh? O sea, eso me costó un año, no más, de los 13. Y luego lo que más me sorprende realmente es comprobar cómo hay muchísimas personas que hacen comunicación científica que no saben en qué consiste la ciencia. Pero me atrevo a decir más. Hay bastantes personas que hacen investigación científica que tampoco lo saben. O sea, que no son conscientes cuando investigan qué es exactamente lo que están haciendo. O sea, y entonces no son conscientes de sus debilidades y de sus fortalezas. Por eso soy un entusiasta de que quienes no se dedican a la investigación científica tengan sólidas nociones de epistemología. Porque la gente no es consciente de la debilidad, de las debilidades inherentes a lo que hace. Y esto es una cosa que me ha sorprendido con el tiempo. Yo tampoco lo era, lógicamente. Yo creía en la fortaleza del método. Yo también comulgaba con el método hace 15 años, ¿no? Y ahora me doy cuenta de que era una tontería enorme, ¿no? Entonces, claro, pero bueno, pues uno aprende. Y yo aprendí tarde, porque empecé tarde a dedicarme a esto. Y yo creo que la gente que hace divulgación y comunicación científica debería tener más nociones de este estilo, ¿no? Para no tener luego que leer algunas gilipolleces que se escriben. Vamos,
es una opinión que lanzo al aire. Pues me parece una buena manera de cerrar esta mañana. Muchísimas gracias, Juan Ignacio, muchísimas gracias, Javier, y a todos y a todas las que habéis participado en esta mañana, en esta jornada. Creo que volvemos a las 4 de la tarde. Y nada, pues muchísimas gracias.